La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años. Adán vivió 930. Noé ya tenía 600 años cuando llegó el diluvio. Durante siglos, la mayoría descartó estas cifras como mitos o historias simbólicas. Pero descubrimientos extraños de la historia y la ciencia hacen que algunos investigadores se planteen una pregunta muy distinta. ¿Por qué civilizaciones antiguas de partes del mundo totalmente diferentes describen a humanos viviendo cientos o incluso miles de años? ¿Y por qué la esperanza de vida humana colapsa repentinamente después del diluvio? Hoy, los científicos estudian genes de longevidad, reparación del ADN y envejecimiento celular con la esperanza de extender la vida humana. Algunos investigadores incluso creen que partes del genoma humano relacionadas con la longevidad podrían ya no funcionar como antes. Entonces, ¿qué les pasó a los primeros humanos? ¿Realmente vivieron siglos las personas antiguas? Y si lo hicieron, ¿qué cambió? La historia de Matusalén comienza en los primeros capítulos del libro del Génesis, en un mundo que la Biblia describe como muy distinto al nuestro. Según las genealogías antiguas, las primeras generaciones de la humanidad vivieron durante cientos de años. Se dice que Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Su hijo, Set, vivió 912 años. Jared alcanzó los 962 años. Noé vivió 950 años. Pero la vida más larga de todas fue la de Matusalén, quien murió a los 969 años. Por esto, Matusalén es conocido como la persona más longeva registrada en la Biblia. Estas edades han fascinado a los lectores por miles de años. Algunos creen que deben entenderse literalmente, mientras otros creen que tienen un significado simbólico o teológico. Aún así, el patrón es difícil de ignorar. Las primeras generaciones en el Génesis vivieron mucho más que las posteriores y esas edades comenzaron a disminuir tras el diluvio. Matusalén pertenecía a un linaje que ocupaba un lugar especial en la tradición bíblica. Era hijo de Enoc y abuelo de Noé. Según el Génesis, Enoc caminó con Dios durante muchos años. Luego, en uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia, Enoc desaparece de la tierra porque Dios se lo llevó. Antiguos escritos judíos ampliaron después esta historia y describieron a Enoc como un hombre que recibió visiones y conocimiento celestial. Tras la desaparición de Enoc, Matusalén se convirtió en el siguiente eslabón de este antiguo linaje. El Génesis dice que engendró a Lamec a la edad de 187 años, y Lamec, más tarde, fue padre de Noé. Esto sitúa a Matusalén directamente en el centro de las generaciones que existieron antes del diluvio. Según la cronología bíblica, Matusalén muere exactamente el mismo año en que comienza el diluvio. Para muchos intérpretes, este detalle tiene un profundo significado. Algunos creen que su muerte marcó el momento final antes de que el juicio divino cayera sobre la tierra. Otros creen que su larga vida representó la paciencia de Dios hacia la humanidad, mientras Noé preparaba el arca. Esta conexión se vuelve aún más interesante cuando los expertos examinan el significado del nombre de Matusalén. El nombre Matusalén ha sido estudiado por siglos por eruditos bíblicos e investigadores hebreos. Una interpretación tradicional conecta el nombre con la frase «Cuando él muera, será enviado». Según esta visión, el nombre mismo estaba vinculado a la llegada del diluvio. Algunos intérpretes antiguos creían que Enoc entendía que un gran juicio llegaría algún día al mundo. Según esta interpretación, la vida inusualmente larga de Matusalén reflejaba una demora en ese juicio. Mientras Matusalén permaneciera con vida, el diluvio aún no habría comenzado. Otros estudiosos ofrecen distintas explicaciones para el nombre y lo vinculan a palabras hebreas relacionadas con armas, envío o muerte. Estas interpretaciones siguen siendo debatidas, pero muchas apuntan a la misma idea general. La vida de Matusalén estaba ligada a un punto de inflexión en la historia humana.
La Biblia no es la única fuente antigua que describe a personas viviendo por periodos extraordinariamente largos. Hace miles de años, las civilizaciones en Mesopotamia preservaron historias que seguían un patrón sorprendentemente similar. Uno de los ejemplos más famosos es la Lista Real Sumeria, un texto antiguo escrito en cuneiforme sobre tablillas de arcilla. El texto registra los nombres de reyes que gobernaron en Mesopotamia antes y después de un gran diluvio. Según el documento, los primeros gobernantes vivieron y reinaron durante periodos de tiempo asombrosos. Se dice que algunos reyes gobernaron durante decenas de miles de años antes de que llegara el diluvio. Entonces, algo cambia. Después de la inundación, la duración de estos reinados comienza a reducirse drásticamente. Los reyes, que antes gobernaban por miles de años, de pronto se describen gobernando por cientos, y más tarde, por periodos de vida humanos normales. Este patrón se asemeja mucho a la cronología del Génesis, donde las primeras generaciones viven por siglos antes de que la esperanza de vida humana disminuya gradualmente tras el diluvio. Las similitudes han fascinado a historiadores y estudiosos bíblicos por generaciones. Ambas tradiciones describen un mundo antiguo que existió antes de una inundación catastrófica. Ambas conservan largas genealogías conectadas a figuras importantes de un pasado remoto. Ambas describen individuos inusualmente longevos, cuyas edades disminuyen tras la destrucción del viejo mundo. Una figura de la Lista Real Sumeria es especialmente interesante. Su nombre es Ubaratutu. Algunos investigadores han señalado similitudes entre Ubaratutu y la cronología bíblica en torno a Noé y Matusalén. En la tradición mesopotámica, Ubaratutu aparece cerca del fin del mundo antes de que llegue el diluvio. Su hijo suele relacionarse con historias del diluvio preservadas en escritos babilonios posteriores. Siglos más tarde, un sacerdote babilonio llamado Beroso escribió sobre estas tradiciones en griego. Describió a antiguos reyes que gobernaron durante inmensos periodos de tiempo antes de que una gran inundación destruyera la civilización. Beroso explicó que, tras esta catástrofe, la historia humana entró en una era diferente. El viejo mundo desapareció y una nueva civilización surgió de los sobrevivientes. Estas similitudes no prueban que la Biblia y los registros mesopotámicos describan exactamente los mismos eventos. Los historiadores siguen debatiendo cómo estas tradiciones se desarrollaron e influyeron entre sí. Algunos estudiosos creen que las historias reflejan mitología compartida, transmitida entre culturas vecinas durante muchos siglos. Otros piensan que las cifras enormes eran simbólicas y se usaban para honrar a antiguos gobernantes o enfatizar su importancia. Algunos investigadores creen que estas historias podrían preservar recuerdos lejanos de un mundo mucho más antiguo, transmitidos por generaciones mucho antes de ser escritos en tablillas de arcilla o pergaminos. Pero a medida que se descubrieron más registros antiguos, una pregunta siguió apareciendo una y otra vez. ¿Por qué diferentes civilizaciones antiguas preservarían el mismo patrón de personas longevas, un gran diluvio y un reinicio repentino de la historia humana? Uno de los detalles más interesantes en la Biblia es que la esperanza de vida humana comienza a disminuir constantemente después del diluvio. Antes del diluvio se describe que los patriarcas vivían cientos de años, pero con el paso de las generaciones, esas cifras siguen cayendo. Abraham vivió 175 años. Moisés alcanzó los 120 años. Más tarde, los escritos bíblicos describen 70 u 80 años como la esperanza de vida humana normal. Este declive gradual aparece constantemente a lo largo de la cronología bíblica y se convirtió en uno de los mayores misterios relacionados con el mundo antiguo. Durante siglos, académicos, teólogos e investigadores han intentado entender por qué estas vidas cambiaron tan drásticamente. Algunos estudiosos bíblicos creen que la respuesta es espiritual. Según esta interpretación, las primeras generaciones de la humanidad estaban más cerca de la creación misma
y aún no habían experimentado los efectos plenos de la corrupción y el pecado. Con el tiempo, la debilidad humana aumentó y la esperanza de vida disminuyó lentamente a través de las generaciones. En Génesis 6:3 Dios dice: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, pues él es mortal. Sus días serán 120 años». Muchos intérpretes ven este pasaje como parte del acortamiento gradual de la vida humana tras el diluvio. Otros investigadores se enfocan más en explicaciones ambientales. Según una teoría, el mundo antes del diluvio pudo ser físicamente distinto a la Tierra moderna. Algunos literalistas bíblicos apoyan lo que a menudo se llama la teoría del dosel de agua. Esta idea sugiere que una vasta capa de vapor de agua rodeó el planeta antes del diluvio. Según los defensores de la teoría, esta capa pudo filtrar la radiación solar dañina y crear un clima más estable en toda la Tierra. Algunos también creen que la atmósfera antes del diluvio pudo tener niveles de oxígeno más altos y condiciones ambientales más ricas que favorecían una mejor salud y una vida más larga. Estas ideas siguen siendo especulativas y muchos científicos no las aceptan como un hecho probado. Aún así, siguen apareciendo en debates sobre la longevidad bíblica, porque intentan explicar por qué el mundo antiguo pudo haber funcionado de forma distinta al moderno. En décadas recientes, los científicos que estudian el envejecimiento han abordado el misterio desde otra dirección. Los investigadores ahora entienden que el envejecimiento está estrechamente ligado al daño gradual dentro de las células del cuerpo. Con el tiempo, el ácido desoxirribonucleico humano acumula mutaciones. Las proteínas comienzan a descomponerse. Las células se vuelven menos eficientes al repararse a sí mismas. Una parte importante de este proceso involucra estructuras dentro de la célula llamadas mitocondrias. Estas diminutas estructuras ayudan a producir energía para el cuerpo. A medida que los humanos envejecen, las mitocondrias pierden eficiencia lentamente y los sistemas de reparación celular se debilitan. Los científicos también estudian la oxidación, un proceso químico que daña las células durante largos periodos de tiempo. Este daño se acumula lentamente durante décadas y contribuye a muchas enfermedades asociadas con el envejecimiento. Los investigadores que estudian la longevidad ahora creen que la esperanza de vida está profundamente conectada con la capacidad del cuerpo para mantenerse y repararse con el tiempo. Algunos organismos en la naturaleza poseen sistemas de reparación inusualmente fuertes y pueden sobrevivir durante siglos o incluso miles de años. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantearse una pregunta difícil. ¿Y si los humanos antiguos poseían sistemas de reparación biológica más fuertes que los humanos modernos? La investigación moderna sobre el envejecimiento y la longevidad se ha convertido en uno de los campos de mayor crecimiento en la ciencia. Universidades, empresas de biotecnología y laboratorios médicos estudian ahora el cuerpo humano con la esperanza de retrasar el envejecimiento y prolongar una vida saludable. Un área de investigación importante se centra en la genética. Los científicos han descubierto que algunas familias viven constantemente más que otras, incluso cuando comparten estilos de vida y entornos similares con quienes les rodean. Los investigadores comenzaron a estudiar a estas familias para entender si ciertos genes podrían ayudar a proteger al cuerpo del envejecimiento. Un estudio muy conocido se realizó en Islandia, donde científicos usaron registros familiares detallados de siglos atrás para investigar a personas que vivieron vidas inusualmente largas. Los investigadores compararon a individuos que vivían regularmente hasta los 90 años o más con la población promedio. Sus hallazgos sugirieron que la longevidad podría estar influenciada en parte por factores genéticos heredados. Algunos científicos incluso se refirieron a estos descubrimientos informalmente como el gen de Matusalén. El término no describe un único gen mágico que cree la inmortalidad. Más bien, se refiere a grupos de rasgos genéticos que pueden ayudar al cuerpo a resistir el daño relacionado con la edad por periodos más largos.
Los investigadores ahora creen que el ADN juega un papel importante en determinar qué tan rápido envejece el cuerpo humano. Algunos genes parecen ayudar a reparar células dañadas, reducir la inflamación y proteger al cuerpo de enfermedades asociadas a la vejez. Los científicos siguen estudiando cómo funcionan estos sistemas genéticos y si eventualmente podrán fortalecerse mediante la medicina o la biotecnología. Mientras los investigadores exploraban el envejecimiento humano, también comenzaron a estudiar la longevidad en la naturaleza. En lo alto de las montañas blancas de California se alza un gran pino longevo conocido como Matusalén. Los científicos estiman que este árbol tiene casi 5.000 años de edad. Comenzó a crecer mucho antes del auge de la antigua Grecia y siguió sobreviviendo a sequías, tormentas, incendios y cambios climáticos. El árbol Matusalén es solo un ejemplo. Algunas especies de plantas pueden sobrevivir durante miles de años. Ciertos microorganismos han permanecido inactivos bajo el lecho marino durante millones de años antes de volver a activarse. Unas diminutas criaturas de agua dulce llamadas hidras parecen envejecer tan lento que algunos científicos las describen como biológicamente insignificantes en su envejecimiento bajo condiciones estables. Estos descubrimientos han cambiado lo que los científicos piensan sobre la longevidad. El envejecimiento ya no parece ser un reloj simple que afecta a todos los seres vivos por igual. Diferentes organismos envejecen a ritmos drásticamente distintos y muchos investigadores creen ahora que la clave podría estar dentro de la propia célula. Un enfoque principal de la investigación moderna sobre la longevidad involucra a las mitocondrias. Estas diminutas estructuras dentro de las células producen energía que mantiene el cuerpo funcionando. Con el tiempo, las mitocondrias acumulan daños y los sistemas de reparación del cuerpo se vuelven menos efectivos. Los científicos también estudian la oxidación, un proceso químico que daña lentamente el ADN, las proteínas y las estructuras celulares a lo largo de décadas de vida. Algunos organismos parecen especialmente hábiles para reparar este daño. Sus células mantienen la estabilidad por periodos extremadamente largos. Las plantas, organismos simples y ciertos animales poseen sistemas de reparación que funcionan mucho mejor que los humanos. Pero ¿qué tal si la humanidad tuvo rasgos biológicos que perdimos con el tiempo? Algunos investigadores creen que el misterio de la longevidad antigua podría ser más profundo que el cambio ambiental o el envejecimiento natural. Según una teoría más controvertida, algo pudo haber alterado a la humanidad misma en algún momento del pasado remoto. Esta idea aparece a menudo en debates modernos sobre historia prohibida y genética antigua. Los defensores de esta teoría señalan un detalle inusual. El cuerpo humano ya contiene sistemas de reparación notables. Las células reparan constantemente el ADN dañado, eliminan tejido poco saludable y combaten enfermedades cada día. Científicos que estudian la longevidad han descubierto que muchos organismos poseen mecanismos biológicos capaces de mantener la vida mucho más tiempo que los humanos. Debido a esto, algunos investigadores han comenzado a preguntarse si el genoma humano aún podría contener sistemas inactivos o debilitados relacionados con una vida más larga. Algunos científicos han sugerido que ciertos genes relacionados con la longevidad pudieron funcionar de forma distinta al principio de la historia humana. Con el paso del tiempo, estos sistemas pudieron volverse menos activos debido a mutaciones, estrés ambiental o cambios evolutivos. En algunos debates, se refieren a esto como vías de longevidad desactivadas. La teoría sigue siendo especulativa, pero gana popularidad al hablar de antiguas tradiciones sobre la longevidad. Algunos investigadores vinculan esto a lo que la genética llama cuello de botella poblacional. Un cuello de botella ocurre cuando una gran población se reduce de repente a un grupo mucho menor tras una guerra, hambruna, enfermedad o catástrofe. Cuando esto sucede, grandes cantidades de diversidad genética pueden desaparecer permanentemente. Según algunos teóricos, una catástrofe antigua pudo haber reducido drásticamente la población humana en el pasado remoto.
Si rasgos genéticos importantes vinculados a la reparación celular y la longevidad existían antes de ese evento, pudieron haberse debilitado en generaciones posteriores mientras la humanidad se reconstruía a partir de una población sobreviviente mucho menor. Otros investigadores se centran en la epigenética, el estudio de cómo los genes se vuelven más o menos activos con el tiempo. Los científicos saben ahora que el estrés, la nutrición, las enfermedades, los traumas y las condiciones ambientales pueden influir en cómo se comportan los genes a través de las generaciones. Ciertas capacidades biológicas pueden fortalecerse, debilitarse o quedar parcialmente inactivas según las condiciones que los humanos experimenten a lo largo de largos periodos de la historia. Algunos teóricos creen que los humanos antiguos vivieron en entornos que activaban sistemas biológicos que hoy apenas usamos. Otros sugieren que la civilización moderna debilita gradualmente los mecanismos naturales de reparación del cuerpo mediante la contaminación, los alimentos procesados, el estrés crónico, los entornos artificiales y la exposición constante a toxinas. En años recientes, la ciencia moderna ha comenzado a explorar ideas que antes parecían imposibles. Los investigadores ahora estudian la edición genética, las células madre, el rejuvenecimiento celular y experimentos de reversión de la edad con la esperanza de ralentizar el envejecimiento mismo. Varios laboratorios ya experimentan con formas de restablecer parcialmente la edad biológica dentro de las células. En estudios con animales, los científicos han restaurado ciertas funciones celulares juveniles usando técnicas genéticas avanzadas. Empresas de biotecnología multimillonarias invierten ahora fuertemente en investigación sobre longevidad, esperando descubrir mecanismos que podrían extender la vida humana saludable mucho más allá de las expectativas actuales. Algunos investigadores creen que estos hallazgos sugieren que el cuerpo humano ya posee un potencial biológico oculto que la ciencia apenas comienza a comprender. Otros se mantienen cautelosos y argumentan que el envejecimiento es demasiado complejo para resolverlo solo mediante la genética. Aún así, las preguntas siguen creciendo. Si la ciencia moderna busca reactivar sistemas de reparación más fuertes en el cuerpo humano, ¿podrían las tradiciones antiguas sobre una longevidad extraordinaria contener algo real? Y si la humanidad alguna vez poseyó rasgos biológicos vinculados a una vida mucho más larga, ¿cómo se perdieron gradualmente esos rasgos a lo largo de la historia? Algunos teóricos creen que la respuesta podría estar en historias que las civilizaciones antiguas se esforzaron mucho por preservar. En todo el mundo antiguo, muchas tradiciones describen una era lejana en la que los humanos vivían vidas más largas, poseían conocimientos inusuales y estaban mucho más cerca de los seres divinos que las generaciones posteriores. En Mesopotamia, Egipto, Grecia y las tradiciones judías tempranas, los periodos más antiguos de la historia humana a menudo se vinculan a un mundo que existió antes de que una gran catástrofe lo cambiara todo. Una de las versiones más misteriosas de esta historia aparece en antiguos escritos judíos relacionados con el libro de Enoc. Estos textos describen a un grupo de seres celestiales llamados los vigilantes que descendieron a la tierra durante las generaciones anteriores al diluvio. Según el relato, los vigilantes compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad y revelaron secretos que los humanos nunca debieron poseer. Los textos afirman que enseñaron a la gente habilidades avanzadas sobre metalurgia, astronomía, matemáticas, armas, cosméticos, encantamientos y ciencias ocultas. La humanidad comenzó a cambiar rápidamente tras la aparición de este conocimiento. Los antiguos escritores describen un mundo que se volvía cada vez más violento, soberbio e inestable. En estas tradiciones, el conocimiento prohibido trajo poder, pero también trajo corrupción. Algunas interpretaciones del Génesis conectan estas historias con uno de los pasajes más debatidos de la Biblia. En Génesis 6, seres misteriosos llamados los hijos de Dios toman esposas humanas y engendran descendencia conocida como los Nefilim. Durante siglos, los estudiosos han debatido qué significa este pasaje. Algunos lo interpretan simbólicamente,
Otros creen que describe a seres celestiales caídos interactuando directamente con la humanidad. Según ciertas tradiciones antiguas, este momento representó una corrupción del orden natural mismo. La humanidad ya no se estaba desarrollando normalmente. Algo había cambiado al mundo antes del diluvio, tanto espiritual como físicamente. Algunos teóricos creen que el diluvio no solo buscaba destruir sociedades violentas. Según esta interpretación, pretendía borrar un mundo corrompido que se había alejado demasiado de su diseño original. Según esta teoría, la drástica reducción de la esperanza de vida humana tras el diluvio se vuelve profundamente simbólica. La humanidad entró en una era distinta. Las generaciones posteriores a la catástrofe se volvieron más débiles, vivieron menos y se alejaron cada vez más del mundo descrito en las tradiciones bíblicas más antiguas. Algunos intérpretes religiosos creen que este declive reflejaba la creciente separación de la humanidad de Dios. En el pensamiento bíblico, el pecado corrompe gradualmente la condición espiritual y física del hombre. Cuanto más se alejaba la humanidad del orden divino, más frágil se volvía la vida humana. Otros teóricos se centran más en la idea del conocimiento perdido. Creen que el mundo antiguo antes del diluvio pudo poseer conocimientos científicos, espirituales o ambientales que las civilizaciones posteriores ya no recordaron. Tras la catástrofe, los supervivientes reconstruyeron la civilización a partir de fragmentos, preservando solo mitos y símbolos conectados a lo que alguna vez existió. Esta idea aparece repetidamente en culturas antiguas. Las tradiciones griegas describen una edad de oro anterior cuando los humanos vivían más cerca de los dioses. Los textos hindúes hablan de eras antiguas cuando la humanidad poseía mayores capacidades y una vida más larga. Las leyendas mesopotámicas describen gobernantes divinos antes del diluvio. En muchas civilizaciones, las eras más antiguas del mundo se describen siempre como distintas a la era posterior. Algunos investigadores creen que estas similitudes reflejan temas mitológicos compartidos. Otros creen que podrían preservar recuerdos culturales lejanos transmitidos por generaciones tras antiguas catástrofes que transformaron el mundo. Hoy, los científicos buscan formas de retrasar el envejecimiento, reparar el ADN y prolongar la vida humana. Industrias multimillonarias se basan en la esperanza de que algún día vivamos mucho más tiempo. A la vez, textos antiguos describen una era olvidada donde la vida duraba siglos. Quizás estas historias sean simbólicas. Quizás fueron intentos antiguos de describir el pasado remoto de la humanidad, o tal vez preservan la memoria de un mundo muy distinto al nuestro. Sea como sea, el misterio de Matusalén sigue planteando la misma pregunta que la gente se ha hecho durante miles de años. ¿Qué le pasó a la longevidad humana? ¿Y si la humanidad vivió siglos, podría volver a ocurrir? ¿Qué opinas?